entender y otros no, pero bueno, vamos a avanzar igual. Tengo en presencia un campo electromagnético, ondas. Ustedes no sé si saben, pero desde hace un tiempo está la mecánica ondulatoria, digamos, y muchos procesos pueden ser descritos, o muchas partículas como ondas, digamos. Uno puede decir cualquier carga de movimiento, cualquier carga de movimiento genera un campo electromagnético. Un campo electromagnético que, por ejemplo, las ondas de radio, usted escucha radio, nadie viene y les trae algo escrito, lo observa dentro de la radio, no hay un enano dentro de la radio, digamos. Todas estas cosas se propagan mediante ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, estas ondas, se sabe también que tienen un cierto impulso, ¿sí? Que son capaces de empujar las cosas. Y además, estas ondas se sabe que cuando tocan un metal, el valor del campo electromagnético es cero. Entonces, digamos, tenemos un análogo para hacer. Estas son las ondas electromagnéticas, estas son las olas y estos son los barcos. Estas son las ondas del campo electromagnético y estas son las placas metálicas. Entre dos placas metálicas embebidas en un mar electromagnético, reciben un empuje de afuera hacia adentro mayor que el empuje que hay de adentro hacia afuera. Esto quiere decir que las placas, como los barcos, tienden a colapsar, tienden a acercarse. Esta fuerza que hace que se tiendan a acercar es una fuerza que es muy importante y que para el caso de dos placas depende con la potencia cuarta de la distancia. Si no queda muy claro, imagínense que yo tengo que multiplicar. Si están a 10 centímetros, depende como 10 por 10 por 10 por 10, 4 veces de esa distancia. Si es 8, va a ser 8 por 8 por 8 por 8. Es decir, esto crece muy rápido, yo cambio un poquito la distancia y el número cambia mucho. Depende con la potencia cuarta de la separación entre las placas. Entonces, lo que se sabe, lo que se puede medir, es que estas placas, para el caso, esta fuerza se llama la fuerza de Casimir. Cuando Casimir las descubrió no sabía que eran unas fuerzas distintas. Él pensó que eran otras fuerzas, que se llaman fuerzas de Van der Waals, que tienen un origen diferente. Pero estas fuerzas son fuerzas nanométricas, fuerzas de escala nanométrica, y su origen, y esto también simplemente lo van a tener que aceptar, porque no hay tiempo para explicar esto, no es tampoco el objetivo, son fuerzas que están originadas en la naturaleza cuántica de las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas no tienen su cero de energía que vale cero, vale un poquito. El cero, en la mecánica cuántica para las ondas electromagnéticas, no es cero, es un poquito. Entonces, esto que sea un poquito y que no sea cero es un tema de la mecánica cuántica, de la naturaleza intrínseca de la materia a escala atómica, si quieren. Entonces, el origen de esta fuerza que junta las placas no es el mismo que el de los barcos. Los barcos usan como una analogía. Los barcos se chocan por las fuerzas mecánicas de las olas, digamos. Pero en el caso de las ondas electromagnéticas simplemente es una analogía para ilustrar un poco la cuestión y más rápido, y cuyo origen es cuántico. Las fuerzas que hacen que las placas se junten es muy intensa, se llama en este caso fuerza de Casimir, y fíjense que para una separación de unos 10 nanómetros, esta fuerza vale 10 toneladas por metro cuadrado. Imagínense, acercándose despacito a una persona que está trabajando con un circuito integrado chiquitito de nanómetros, con dos pincitas, se acerca a 10 nanómetros con algún aparato y tiene una fuerza de 10 toneladas por metro cuadrado. Se le pegan las placas, no las separa nunca más. Entonces, alguien que hace nanociencia o hace nanotecnología tiene que saber que esto existe para poder evitarlo. Tendrá que apagar el campo electromagnético, tendrá que aislar las placas que no sean tan conductoras, no sé, algo habrá que hacer. Pero lo interesante, y esto es otra cuestión que yo entiendo que esto no se entiende tan bien como el reactor de Loto, que es un poco más simpático, pero lo interesante de esto es que esta fuerza tiene otro origen, no tiene que ver con la superficie de contacto ni cosas por el estilo, ¿sí? Y lo interesante de esto es que se están desarrollando placas que hacen que la fuerza de Casimir, que la junta, cambie de signo. Si cambia de signo, se van a repeler las placas. Y es posible con materiales que, por ejemplo, tienen permeabilidad magnética muy, muy alta, conseguir que esta fuerza sea importante. Entonces, si yo tengo una fuerza de repulsión importante entre dos placas metálicas, lo que tengo es placas metálicas levitando. Y no levitando como se conoce a través de campos magnéticos, sino con otra fuerza que tiene otro origen, tiene un origen cuántico y que es sencilla de entender por lo menos para un físico de 2 o 3 años cursando física. Se pueden diseñar, digamos, estos dispositivos, estas placas metálicas, para invertir la fuerza de Casimir y conseguir la levitación, es decir, la alfombra voladora que yo les hablé al principio. Por un lado tenemos la flor de loto y la pureza absoluta a través de propiedades de superficie. Por otro lado, alfombras voladoras con fuerzas de Casimir que tienen un origen cuántico. Lo pequeño es distinto, ¿por qué? Porque la superficie es grande y porque aparecen efectos cuánticos, aparecen efectos que antes no estaban. Efectos que tienen que ver con muchas otras cosas. Tiene su origen en esta simple hipótesis de la mecánica cuántica. Entonces, esto sé que no se entiende ahora, porque estoy en curso de nanofísica, es un parlamento, digamos, pero un simple postulado, a partir de simple postulado se puede construir, se puede deducir que estas fuerzas tienen que existir. Si este postulado es cierto, estas fuerzas
son ciertas y existen, se pueden medir. Entonces, por un lado está la superficie de las cosas chiquititas, que hace que las cosas sean distintas, y por otro lado está la naturaleza cuántica de la materia, que solamente se manifiesta a esa escala. Que de los postulados de la mecánica cuántica yo puedo predecir que estas fuerzas van a existir y se miden. De hecho, la fuerza de Casimir se midió y el error experimental en la determinación dicha por el cálculo teórico fue de 1%. Y se midió hace menos de 10 años. Hace 5 años se midió la fuerza de Casimir con un equipo de microscopía de fuerzas y se determinó el valor de la fuerza de Casimir para la atracción entre una esfera y una placa metálica, y el error experimental fue de 1%. O sea, si tenía que dar 100, dio 99. O sea, la determinación fue muy precisa. Se pudo hacer demostrando que esta fuerza realmente existe y que es importante. Bueno, yo creo que terminamos. Solamente quería mostrar unas imágenes nada más de las cosas que hacemos. Tenemos un laboratorio de observación de rayos X para observar cosas pequeñas, una balanza de largo y brote para producir fibras controlados de materiales nanométricos. Estas son imágenes de microscopía que nos sacamos del laboratorio, pero sistemas que sí producimos en el laboratorio, nanopartículas pequeñitas de 2 nanómetros, nanorods, que son gotitas estiradas que tienen aplicaciones para celdas solares, nanotubos de carbono que no producimos pero los podemos medir, de alguna forma cuantificar la verticalidad que tienen. Estos son pequeñas barritas que tienen un ancho de 6 capas atómicas y una profundidad de unas décimas de nanómetros. Acá no se ve muy bien, estos son hexágonos. Son hexágonos, tienen un lado más o menos de 20 nanómetros, que se consigue a través de controlar la difusión de cobalto en silicio. Esto es muy importante porque este compuesto que se forma dentro del silicio es silicuro de cobalto, que es altamente conductor y permite hacer desarrollos en nanoelectrónica. ¿Sí? La capacidad de poder controlar y manipular la difusión de cobalto en silicio es una herramienta importante para nanoelectrónica. Otra cosa que hemos empezado a trabajar y estamos tratando de controlar la difusión de cobalto en silicio. Bueno, la resumen ya lo cansé con el resumen, basta el resumen. Agradecimientos al grupo, a todos los activos que trabajan y hacen que pueda contar esto de acá, al CONICET, a la agencia de financia, a los colaboradores locales y extranjeros que nos dan todo este trabajo, por supuesto a todos ustedes por haberme tenido paciencia. Pero bueno, la ventaja que tiene que es un desarrollo tecnológico muy costoso. Brasil está muy bien, empezó a trabajar hace poco y si uno se concentra en determinados aspectos puede, con una inversión no demasiado grande, conseguir desarrollos importantes. En Argentina hay algunas empresas relacionadas con el caucho, empresas relacionadas con energía, empresas relacionadas con medio ambiente, que trabajan con grupos de investigación que hacen nanociencia y hacen sus primeros desarrollos en nanotecnología. Incluso hay un subsidio que está realizando el Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy en día con la Comunidad Europea, que es para generación de empleo. La nanotecnología se considera con la capacidad de generar empleo. O sea, Argentina consigue subsidios a Europa para desarrollar tecnología, pero no por la tecnología en sí, sino para generar empleo, como una cuestión social. O sea, hay desarrollos locales que son alentadores. Hay infinitas cosas que me gustaría preguntar de producción de charlas. Uno en particular que me llama la atención en esto de la flor de loto, cuando decís que se limpian con solo pasar agua. Imagino que lo que puede sacar es aquellas cosas que sí se quieren pegar al agua y no prefieren pegarse a la flor de loto. Si hay otras cosas que van a preferir pegarse a la flor de loto antes que al agua, como las sustancias hidrofóbicas, que no debería, que en principio no veo por qué se lavarían, serían de la superficie. Si fuera aceite, esperaría que se quede pegada a la flor de loto y no que se lo con el agua. Sí, lo que pasa es que yo imagino que en un jardín en Japón va a haber bacterias, partículas de carbono, digamos. No, esa pregunta sería más interesante para una superficie de un hospital, digamos. Claro, eso sí. Y no para el flor de loto, que seguramente no va a encontrar aceite. Los jardines japoneses, digamos, son muy bonitos y no van a encontrar más que bacterias por ahí, que realmente van a quedar muy limpias. Sí, en ese caso específico. No, claramente no. No podía lavar las bacterias, pero querían unas manchas de aceite tremendas. Sí, sí. No, yo me imagino que tienes algo, digamos, tendrías que tener una sala con precauciones de no tener determinado tipo de material que no salga, o si no, en vez de pasar agua, le pasarías otra cosa, tal vez, probablemente. ¿No?
No he trabajado con este tipo de superficie en el sentido de tener que aprovecharla de alguna forma, pero se me ocurre que habrá soluciones para eso, que sería pasar, en vez de agua, pasar otra cosa, que saque el aceite y que prefiera o cambiar la superficie de alguna forma, funcionalizar la superficie de manera que poder manipular esa propiedad de la superficie de alguna forma. Claramente la solución no es empapelar los hospitales con flor de loto, digamos, ¿no? pero es una idea, digamos, para sacar. ¿Otra pregunta? En la botánica, en la naturaleza, el fenómeno de la flor de loto también se observa en las gramíneas. El fenómeno porque la hoja de la gramínea elimina la gota de agua y corre por la superficie del vegetal sin mojar a la hoja. O sea, por el fenómeno, ¿cómo se explicaría esto? Por el fenómeno de absorción, con D, absorción, o la naturaleza del material hoja con respecto a la molécula del agua. Bueno, yo era el flor de loto porque me parecía más pintoresco hablar de la cultura japonesa, digamos. Sí, sí. Pero también ocurre con el berro. Yo pensaba traer berro, pero no olvidé la verdulería. Iba a traer berro para que ustedes vieran que el agua tampoco moja el berro. Claro. Y esto tiene que ver con la pilosidad, digamos, la naturaleza de la superficie de la hoja es hidrofóbica. Y esto tiene pequeños pelitos, las hojitas tienen pequeños pelitos que aumentan la superficie de contacto. Entonces rechazan mucho más el agua. Es un problema de un efecto de superficie debido a la repulsión en escala molecular, digamos, entre esta superficie y el agua, amplificado por la textura tan alta de la hoja. Esto se explicaría también, por ejemplo, en una ciruela que tienes una sustancia como palitos, digamos, sedosos. En este caso el material sería la cera, que impide que moje el interior de la película. Claro, cualquier cosa que usted consiga que rechace el agua y la hace muy texturada, la va a rechazar más después. Claro. En este caso, después hago otra pregunta. La nanotecnología, ¿de qué se ocuparía? ¿Del estudio de la disposición de los materiales? La nanotecnología lo que podría hacer, lo que yo mostré recién, digamos, usted podría fabricar superficies de manera controlada artificiales para conseguir propósitos específicos. Claro. Yo quiero que el agua moje o quiero que el agua no moje esta superficie. Y lo fabrica poniendo nanotubos verticales sobre un sustrato de óxido de silicio. Va la otra pregunta. El caso desgraciado que ocurrió en Posadas, Misiones. ¿El caso de qué, perdón? Que se ahogaron los kayakistas. No sé si leyeron los diarios. Un grupo de chicos se acercaron a unos buques, a unos barcos que estaban ahí en el río, y fueron atraídos, digamos, por el material, por la cubierta, digamos, chupados prácticamente por la corriente. Yo me preguntaba cuál era el fenómeno, ¿no? Me parece que se inscribe en el fenómeno que recién usted explicaba. Sí, esto de los barcos yo decía que fue un ejemplo, digamos, para ilustrar lo que quería decir después. Pero claramente lo que empuja a los barcos que chocan no es la nanotecnología. No tenga miedo. No, en el caso de la tormenta ahí que se genera un campo, digamos, de acción que es distinto a una borda del barco, que es distinto a las bordas que tipo espejo, digamos. Sí, las fuerzas que los unen son mayores que las fuerzas que los separan. Claro, en el caso, yo imaginaba que el caso de este desgraciado de cómo se ahogaron era que, digamos, no es quizás la expresión más feliz, pero atraídos poco a poco en el fluido ese que era el agua, cuando se fueron acercando a las bordas de los barcos, que estaban pasivos, a cero, digamos, al acercarse se iban aproximando y la velocidad iba siendo mayor hasta que al tocar la superficie de los barcos, prácticamente no tuvieron punto de apoyo y fueron prácticamente chupados y